Vamos a hablar con Natalia Layana, que es vocal por la minoría del secretariado del sindicato del subte. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gustavo Modrov te saluda. Hola, buenas noches, chicos. Gracias por comunicarse conmigo y permitirme contar un poco de lo que está pasando en el subte. Contanos cómo fue el tema principal del martes. O sea, bien, como dijo bien Laura hace 2 segundos, esto viene de arrastre, pero la situación a la que se llegó el martes con el tema de la represión y todo esto. Bueno, mira, nosotros cuando hacemos paro obviamente lo anunciamos, las medidas son votadas en asamblea, los compañeros estaban en su lugar de trabajo porque nosotros hacemos paros activos, nosotros estamos en nuestro lugar de trabajo reteniendo tareas. Bueno, en esta situación militarizan la estación y obviamente cuando baja la cana no baja con la intención de decir que te voy a cuidar, sino que bajan con la clara intención de desalojarte de tu propio lugar de trabajo. Obviamente que ahí es cuando digamos se desmadró todo y nos empujan a un conflicto que nosotros no queríamos llegar, ¿entendés? Nosotros estamos tratando de no perjudicar al pasajero porque comprendemos que es tan laburante como nosotros y que el servicio de transporte o sea, es evidente que es esencial para ellos como no es para nosotros. Nosotros también muchos de los trabajadores del subte nos trasladamos también en el subte. Pero bueno, ante esta situación no nos quedó otra que en repudio a la represión parar todas las líneas. O sea, ellos mismos nos empujaron a esto. Después todo el juego mediático que hicieron con llevarse a los compañeros presos y retenerlos más de la cuenta justamente para empujarnos a que la opinión pública nos demonizara, en una palabra, porque eso era algo que se podía resolver llevándolos a la fiscalía, trasladándolo como corresponde, que den su declaración y después, bueno, que se inicie el proceso legal, que obviamente nosotros vamos a pelear, te imaginarás que esto no va a quedar así, pero bueno, en resumen fue eso lo que pasó. Compañeros golpeados, bueno, la compañera de la H que recibió un bastonazo en la cara por el solo hecho de tirarse encima de otro compañero que estaba siendo golpeado brutalmente por la policía, porque esta es la otra parte. Yo entiendo que cumplen órdenes, pero, a ver, bajaron con la intención de llevarte de los pelos, porque no hay otra situación. Al compañero lo tiraron al piso, lo empezaron a golpear, a ver esta tremenda imagen. La compañera lo único que quiso hacer es resguardarlo un poco y bueno, terminó cobrando ella. Un desastre, la verdad que un desastre. Natalia, buenas noches. Laura Serkin te saluda. Te hago una pregunta, porque vemos que la medida de fuerza que habían adoptado era la misma que habían adoptado los días anteriores con las otras líneas. ¿En qué momento fue que todo lo que ustedes tenían previsto como medida de fuerza se desmadró? Si bien entendemos que fue cuando las fuerzas de seguridad bajaron a las vías, pero ¿cuándo fue que ustedes vieron que esto se estaba yendo de las manos? Y cuando bajó la policía nosotros estábamos tranquilamente efectuando un diagrama, por decirlo de alguna manera, o sea, de medidas de fuerza. O sea, nosotros veníamos con un cronograma en donde vamos parando no todas las líneas juntas, justamente para no afectar demasiado al usuario. Y bueno, cuando bajó la policía y tiene la intención de golpearte, ¿entendés? Y vemos que se llevan a los compañeros en cana, no nos quedó otra que parar. Esa fue la situación real. Cuando ellos, es más, avanzan con un tren, o sea, querían desalojar un tren, un desastre, ¿me entendés? Vos estás en tu lugar de trabajo y te cae la policía y te saca de los pelos. Es represión, no hay otra manera. No, totalmente, pero previo a esto, sí. ¿El personal jerárquico quiso operar los trenes? Mirá, yo no estaba en la línea, pero seguramente siempre lo quieren hacer. Lo que pasa es que vos estás en tu lugar de trabajo y ellos no se meten. O sea, vienen, miran. Mirá, ayer lo que pasó en la H fue tremendo. Nosotros intentamos hacer, o sea, que la terminamos haciendo, ¿no? Anunciamos una medida que generalmente es simpática para el usuario porque obviamente liberamos molinetes. Es más, la justicia dictaminó que
es digamos, una medida que se puede tomar como medida de fuerza, porque antes nosotros habíamos un molinete que hacía Metrovías, es base más que nada, te sancionaban, te generaban una multa, ibas al tribunal de falta, te generaban una contravención, bueno, es más. Ahora que salimos al suelto de todos y lo legitima el derecho a huelga levantando molinetes. Nosotros levantamos molinetes y aparecen estos tipos, porque no se le puede decir de otra manera, a confrontarnos de no dejarnos hacer nuestra medida de fuerza. No sé si ustedes vieron algo de las imágenes que pasaron ayer en la estación Las Heras, pero tuvimos que forcejear para poder abrir una puerta, ¿entendés? Para poder liberar los molinetes para que la gente pasara gratis. O sea, ellos te provocan de esa manera, en donde de repente te empujan nuevamente a una agresión, porque no sabes de la manera que forcejearon con nosotros los tipos que mandan pagos la empresa, que supuestamente son los de seguridad, que deberían de cuidarnos. Bueno, no les importaba que había mujeres ni nada. Natalia, buenas noches. Sí, Valeria te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Siguiendo con esta cuestión, ¿no?, de que ustedes ya venían con paros programados en las otras líneas. Sí. ¿Vos creés que la disposición de este operativo conciso, ¿no?, en que las fuerzas de seguridad bajaron a las vías directamente, tiene que ver de alguna manera con que la H puede ser, entre comillas, la línea mimada del gobierno de la ciudad? Porque esta misma medida de fuerza la aplicaron en otras líneas y la policía no fue a actuar de esta manera. Ustedes cumplieron con su derecho a huelga, el paro se levantó programado como estaban, pero el día martes la represión se hizo presente y no había pasado en los otros reclamos. Mira, puede ser una razón, pero la realidad es que yo creo que ellos necesitaban empujarnos cada vez más. Imagínate que nosotros venimos haciendo aperturas de molinetes y paros que vamos alternando, te vuelvo a reiterar, diferentes líneas, pocas horas y demás. Y los tipos ante esta situación, ¿qué hacen? Abrimos los molinetes, estamos absueltos por la justicia, es más, legaliza el tema de la apertura de molinete como medida de fuerza, y la empresa que hace reacciona de la manera que no pensábamos, sancionando a compañeros de base, iniciando juicios de desafueros para los que estamos dentro de la comisión directiva y muchos de los delegados, y te empujan y te iban empujando cada vez más a un conflicto. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿qué fue la manera de responder? Continuar con el cronograma. No salimos desaforados a responder sus provocaciones, porque son provocaciones, con una medida de fuerza más contundente, porque considerábamos que íbamos por el buen camino, porque consideramos que es una manera simpática de llegar al pasajero, de que comprenda la situación que estamos pasando y el reclamo que es genuino que estamos realizando. Y estos tipos cada vez sumaban más, entonces no le quedó otra que hacer algo más fuerte. Es mi percepción, ¿entendés? No les quedó otra que hacer algo más fuerte y empujarnos de una a esta situación. Sabían que si de repente bajan a reprimir, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Por eso te digo que nos empujaron a un conflicto que no queríamos hacer, ¿entendés? Natalia, sí. Perdóname, nos llamó Martín Carranza de Belgrano y nos pregunta, por un lado el gobierno dice que los metrodelegados no están habilitados a discutir paritarias, porque no tienen personalidad jurídica. Y los metrodelegados dicen que eso no nos inhabilita para discutir paritarias. ¿Cuál es la realidad? Eso es una falacia, una gran mentira que utilizan ellos para demonizarnos. A ver, chicos, nosotros no dejamos de discutir paritarias desde el año cero. Aún cuando estábamos dentro de la UTA, el cuerpo de delegado combativo nuestro se sentaba a discutir. Cuando nosotros decidimos hacer el plebiscito y separarnos de la UTA y formar nuestro propio sindicato, iniciamos un camino en donde nos costó mucho, es verdad, concretar el sindicato que tenemos hoy. Logramos la personería jurídica, que es la simple inscripción, y nos habilita legalmente para discutir lo que sea. Eso es una mentira. Aparte, chicos, en el 2012 tuvimos el paro de los 10 días. ¿Quién se sentó a discutir con nosotros? El gobierno de la ciudad se sentó a discutir con nosotros.
que era en el momento del conflicto donde el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación se tiraban la papa caliente que era el subte, nadie se quería hacer cargo. El gobierno de la nación, que hasta entonces habíamos discutido con ellos, dijeron no, el que se tiene que hacer verdaderamente cargo, porque el ámbito de aplicación es la ciudad, es el jefe de gobierno de la ciudad, así que fue toda una controversia. O sea, es mentira lo que están diciendo, es totalmente falaz. Nosotros tenemos la simple inscripción y la personería gremial está iniciada. Nosotros comenzamos el tema del inicio de la personería gremial, nos citaron a la compulsa, que se llama compulsa, cotejamos nuestros afiliados, más del 90% del subte es nuestro afiliado, y la UTA nunca se presentó, 3 veces fue citado, nunca se presentó. Nos dan a nosotros la personería gremial, ¿no? Después, una corte, lo que hacen, la ponen en suspensión, y lo que está ahora sigue el trámite, nada más. Nosotros lo que decimos, está todo bien. Vos decís que no tenemos personería gremial, nosotros decimos que sí la tenemos. Lo que tenés que hacer vos es volvernos a citar, no hay ningún problema, tenemos todos los papeles en orden para cotejar lo que quieran. Entonces lo que dicen es mentira. Ayer estuvimos en la legislatura y es una vergüenza cómo te mienten descaradamente y cómo quieren demonizarnos y hacernos quedar como que somos una manga de delincuentes, cuando los únicos delincuentes son los que están sentados ahí. Quiero preguntarte, más allá del reclamo que considero que es absolutamente legítimo, ¿cómo es trabajar en el subte todos los días? Y trabajar en el subte es una caja de Pandora, ¿viste? Porque depende mucho de las condiciones climáticas, depende mucho de la situación del tren que te subís. Vos tenés hora de entrada, pero no sabés a qué hora salís, porque a veces pasa que hay miles de fallas con los trenes y bueno, no te queda otra que quedarte ahí hasta que se solucione. Ayer, por ejemplo, había una situación particular en la estación, creo que Callao, en donde había problemas de señales, porque marcaba ocupación, porque no sé, se había roto algo y había agua en las vías. Tremendo. No sabes el quilombo que ocasionó la línea. Ibas a 10 kilómetros entre Callao y Uruguay. Un desastre, o Callao y Pasteur, porque no recuerdo bien de qué lado era, si era la norte o la sur, pero era un desastre la línea. No se podía tomar hasta el techo. Entonces vos imaginate todas esas situaciones que los pasajeros van viviendo. Entonces vos le parás y no le contás, o sea, y no te escuchan la realidad, y te escuchan todo lo que mienten la gran mayoría de la prensa amarillista que tenemos. Entonces el tipo dice, estos son unos reverendos hijos de mil, y nos paran y ganan un montón, y la realidad es otra. ¿Entendés? Compran trenes que, por ejemplo, cuando compraron los coches 6000, tuvieron que reformar los andenes, tuvieron que hacer catenarias porque nosotros tenemos tercer riel, o sea, todo un montón de plata invertida, ¿entendés? Que compran coches que supuestamente son nuevos. Bueno, le comento, chicos, que son del año 95, o sea que no son nuevos. Las adaptaciones que tuvieron que hacer a la línea, muchas de las veces nos quedábamos con los trenes porque, claro, la alimentación de la tensión no era la suficiente para que funcionaran todos los trenes. Entonces, un montón de negociados por detrás de eso que no lo blanquean. Natalia, sí, decime. Discúlpame, nos llama Fabián Kovacevic de Parque del Bar y nos pregunta ¿qué es lo que reclaman más allá del aumento salarial, que obviamente, bueno, en la paritaria sabemos que pusieron un tope y un techo del 15% y que, sin desmerecer a nadie, creo que si un solo sindicato llega a romperlo, creo que después todos los demás se van a poder hacer eco de eso, y por eso no afloja el gobierno. Pero más allá del aumento salarial, ¿qué es lo que ustedes reclaman? Mirá, el aumento salarial, las paritarias libres, nosotros lo vamos a seguir peleando, sea el gobierno que sea, pero la realidad es que ellos ahora se agarran de que supuestamente no tenemos la personería gremial para sentarnos a discutir, lo cual es una falacia. Ellos nos reconocen y nos desconocen al mismo tiempo, son totalmente contradictorios. Entonces, todo lo que hacemos, ¿entendés? Justamente, a ver, si ellos me desconocieran a mí como
parte de un sindicato y dicen que mi sindicato no existe, explícame por qué me mandó un telegrama diciendo que va a iniciar el juicio de desafuero. ¿Entendés la incoherencia? O sea, se tienen que sentar a dialogar con nosotros. Nosotros cuando se sientan a dialogar no solamente discutimos lo que es el tema del aumento salarial o las paritarias también incluye condiciones de trabajo. Nosotros siempre hemos discutido condiciones de trabajo. O sea, se tienen que sentar a discutir con nosotros, que somos el gremio que representamos a la mayoría de los trabajadores del subte. Ese es el punto principal, más allá de las paritarias libres que reclamamos. Bueno, Natalia, ¿cómo sigue el reclamo ahora para los metrodelegados y para todos los trabajadores del subte? Mirá, nosotros seguimos en asamblea permanente y viendo y evaluando cada situación mediante los plenarios, bajando a cada uno de los cuartos de los tráficos y de cada sector de las líneas, debatiendo con la gente y a base a eso es lo que vamos informando de lo que vamos haciendo. O sea, nosotros tenemos un plan de lucha que tiene un cronograma y que seguramente lo vamos a ir comunicando. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la comunicación. Los micrófonos de Nadie Cree en Lo Que Oye están a disposición de ustedes cuando quieran. Y ojalá que, bueno, no solo en el caso de los trabajadores del subte, sino también en el caso de los docentes, como decía Laura antes en el comienzo del programa, de los docentes, de los médicos, de los bancarios, todo lo que tiene que ver principalmente con una atención del gobierno, se vaya solucionando con el correr de los días, ¿no? Sin duda que ojalá que sea así y que cada trabajador pueda discutir las paritarias y sus condiciones de trabajo y que sean dignas para todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme expresar. Gracias, Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Fue la palabra de Natalia Layana, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, AGTSIP,